Buenas tardes, soy la licenciada Erika Ixel Estrada Romero, maestrante en Derecho Constitucional y Amparo. Les doy la bienvenida a esta actividad con el título Estructura Política del Estado Mexicano. Tenemos la participación de la licenciada Atsiri Yasmín Santiago Cifuentes, abogada litigante, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, maestrante en Derecho Constitucional y Amparo en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas. Asimismo, tenemos al licenciado Abner Arco Sánchez, egresado de la Universidad Autónoma de Chiapas, maestrante en Derecho Constitucional y Amparo en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, el actual analista jurídico B en Fonatur, Tren Maya, Palenque, Escárcega. Asimismo, tenemos a la licenciada Andrea Nicole Pérez Zavala, quien es egresada de la Tricentenaria Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, maestrante en Derecho Constitucional y Amparo en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas. Tenemos con nosotros a la licenciada Jenny Zaret Domínguez Sánchez, quien es egresada de la Universidad Autónoma de Chiapas, maestrante en Derecho Constitucional y Amparo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, actual oficinista auxiliar de la Sala Regional Colectora Mixta Zona Altos. Tenemos la oportunidad de escuchar a la licenciada María José Vázquez Gutiérrez, quien es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, maestrante en Derecho Constitucional y Amparo en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas. Contamos con la presencia del maestro José Eduardo Pérez Román, quien egresó de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, máster en Derecho Procesal Penal y Derecho Acusatorio Adversarial, maestrante en Derecho Constitucional y Amparo en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, abogado postulante en el Distrito Judicial de los municipios de San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez y Comitán de Domínguez. Sin duda tenemos la oportunidad de escuchar a grandes personajes, por lo que le recomiendo a la audiencia que los comentarios o las dudas que tengan se hagan mediante el chat y se leerán en el momento oportuno. Es importante mencionarle a los panelistas que tendrán un máximo de 3 minutos por participación, por lo que cuando hayan transcurrido 2 minutos se les dará un mensajito mediante el chat de esta plataforma. Ahora bien, para comenzar con esta actividad, me gustaría hacer una pregunta para todos nuestros panelistas. Según su punto de vista, ¿qué situación o alguna institución que beneficie o perjudique a profundidad la estructura política de nuestro Estado mexicano? Le doy la palabra a la licenciada Santiago para que pueda participar. Buenas tardes, gracias por tu invitación a este evento. Bueno, pues vamos a hablar de lo que para mí sería importante, que es la justicia digital. La justicia digital se puede resaltar desde el inicio de la contingencia sanitaria por COVID-19, en la que fuimos testigos de que juzgados, dependencias de gobierno, entre otras, cerraron sus puertas al público, ya que de parte de la Secretaría de Salud estaba evitando la aglomeración de personas para evitar más contagios. Es así como podemos decir que la justicia digital, digamos, nace a partir de este evento. Además que podemos destacar que de la justicia digital, que durante la pandemia por COVID-19 se crearon 4 etapas para la justicia digital. La primera fue en la que se pudo denotar el cierre de juzgados y demás dependencias de gobierno a partir de marzo del 2020. Es así cuando después de meses de estar cerrado y solo estar abierto para casos urgentes, optan
por implementar estos medios digitales en los que dan resoluciones, empieza incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comienza a tener sesiones en línea, que es durante la segunda y tercera fase, para así llegar a una última fase con las prácticas de juicios en línea, que lo pudimos denotar o lo pudimos observar cuando ya los avisos ya no tenías que ir a un juzgado, sino era de una manera urgente y ya. Muchas gracias, licenciada Santiago. Ahora es el turno de cederle la palabra al licenciado Abner Arcos Sánchez para que pueda contestar la misma pregunta. Desde su punto de vista, ¿qué situación es la relevante que beneficie o perjudique la estructura política del Estado mexicano? Adelante, por favor. Licenciada, muchísimas gracias por darle continuidad a la participación que hemos estado comentando. También es importante mencionar el cómo se conforma el Sistema Nacional Anticorrupción, y en este sentido tenemos 4 ejes rectores a los cuales se atiende a nivel nacional y a nivel estatal. Y el primero de ellos es el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Es el primero de los 4 ejes que este sistema de reciente creación, con una reforma en el 2017, pues crea este comité en el que se involucran principalmente distintas instituciones en materia judicial, administrativa y también del poder ejecutivo, ¿no? En la que a través de estas coordinaciones se pueden hacer diversas políticas públicas entre las propias instituciones. En segundo tenemos al Comité de Participación Ciudadana, que como su nombre lo dice, incluye la participación de muchísimos actores sociales que son los que están en la primera fila y quienes tienen el alcance de estos actos de corrupción. De ahí tenemos al Sistema Nacional de Fiscalización y los sistemas locales anticorrupción, que en el estado de Chiapas tenemos al sistema ejecutivo del sistema anticorrupción y que también se desglosan sus normas y sus leyes orgánicas. Volvemos a lo mismo, estos son los 4 ejes rectores, sin embargo, aún no tenemos ningún tribunal anticorrupción y nos hace falta muchísimo más apoyo para los municipios. Gracias, licenciado Arcos. Siguiendo con la participación de nuestros invitados, se le cede el uso de la palabra a la licenciada Pérez Zavala para que pueda decirnos qué situación considera que es la relevante en beneficio o perjuicio de nuestra estructura política del Estado mexicano. Hola, buenas tardes. Respondiendo a la pregunta del moderador, para mí lo más que sobresale y lo más importante es la estructura política que se maneja aquí en Chiapas, específicamente en los Altos de Chiapas. Lo que hablamos en comunidades indígenas, donde la mayoría se rige por usos y costumbres. Una pregunta que yo también quisiera hacer es ¿cómo podría existir un límite entre los usos y costumbres que tenemos en las comunidades indígenas de Chiapas? Aquí, más que abrirnos al tema de la ley, hay que hacer más pláticas con nuestros ciudadanos de comunidades indígenas, hacer más labor social para abrir un poco más la mente de nuestros ciudadanos, de nuestros niños y adolescentes, de nuestras niñas más que nada, el cambiar la mente, el cambiar de que ellas pueden estudiar, de que los niños pueden estudiar, que no todo es el campo, no todo es las artesanías, sino que ellos pueden estudiar una carrera, pueden salir adelante sin necesidad de estar bajo los usos y costumbres toda su vida. Ahora vamos a manejar lo que se está viendo, las problemáticas que estamos teniendo ahora en Chiapas, lo que está pasando en Teopisca, lo que está pasando en Uchuc, lo que está pasando en Chenaló, que es de suma importancia y no le estamos prestando la atención que debería de ser. Nuestros niños y niñas de comunidades, nuestras mujeres artesanas, deberían de tener más libertad a la hora de estar frente a la política. Nuestras mujeres deberían de tener más oportunidades a la hora de ejercer su voto, no solamente lo que nos rigen ahí como comunidad, porque siempre hay alguien que manda, alguien que sabe más, que toma el poder
de decisión de todos. Entonces, que ellos tengan la oportunidad de abrir su mente, de abrir, que tienen ellos más posibilidad de hacer otra cosa aparte de lo que son los usos y costumbres y tradiciones que se tienen en las comunidades. Muchas gracias, licenciada Pérez. Le concedo el uso de la palabra a la licenciada Domínguez Sánchez para que pueda contestar la misma pregunta. Desde su punto de vista, ¿qué situación o institución resalta en beneficio o perjuicio de la estructura política de nuestro Estado mexicano? Muchas gracias, licenciada. Pues la verdad, contestando a esta pregunta, lo único que puedo decir es que enfocándonos al tema de las mujeres, enfocándonos al tema de la violencia en contra de la mujer, puedo resaltar que una de las instituciones o un sistema que nos beneficia sería el Sistema Nacional de Prevención, Sanción, Atención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Y bueno, ustedes también pueden preguntarse, ¿y pues para qué nos sirve este sistema o realmente cuáles son los fines de este sistema? Cuando este sistema se crea junto con él la Convención de Belén do Pará, que va pegada con este sistema nacional que se crea el 9 de junio de 1997. Aquí es donde nosotros vemos que la violencia ejercida en contra de la mujer es uno de los principales obstáculos en la vida de las mujeres mexicanas, enfocándonos obviamente en México y en cada uno de nuestros estados, principalmente en Chiapas. Aquí es donde nosotros podemos ver cómo las ciudadanas pueden perder sus derechos humanos y vemos establecido que el ejercicio pleno para gozar de estos derechos y que coordine sus esfuerzos para poder llevarlos a cabo están demasiado mal. Pero este sistema ayuda a regularizar para que puedan ellas, por medio de su voz, poder alzar la voz y poder tener las leyes adecuadas para poder luchar contra esta violencia que se vive en la vida pública y en la vida privada, ¿ok? Y pues más que nada se necesita reclamar para que ellas puedan vivir y para que ellas puedan gozar libremente, sabiendo que las mujeres somos de verdad una parte fundamental para México, tanto como los hombres, y erradicar más que nada la discriminación de no violencia contra las mujeres. Gracias, licenciada Domínguez. Le cedo el uso de la palabra a la licenciada Vázquez Gutiérrez para que nos explique qué situación considera que se destaca en beneficio o perjuicio de la estructura política de nuestro Estado mexicano según su punto de vista. Bueno, contestando a tu pregunta, Lick, la CIPINA es una instancia que protege los derechos de las niñas y adolescentes con procedimientos, con políticas y con acciones, ya que su eje rector es la protección de dichos derechos bajo la responsabilidad del Estado, la familia y la sociedad. La tarea más llamativa de la CIPINA es que los menores también participan en la formulación de las políticas públicas y las bases para garantizar el respeto de sus derechos humanos. Es decir, que los menores no solo sean la esencia de la protección, sino que también se involucren en el sistema creado para su beneficio. Gracias, licenciada Vázquez. Le cedo el uso de la palabra al maestro Pérez Román para que pueda contestar a la pregunta. Conforme a la estructura del Estado mexicano, el tema sobre las autodefensas es un tema muy importante debido a que lo que corresponde a las autodefensas son una estructura que afecta a la estructura del gobierno, a la estructura del Estado, debido a que si bien aplican el artículo 2 constitucional con beneficio propio, abusan de la posible aplicación del derecho, además de que abusan de la autoridad que ellos pueden autolegitimarse. Entonces, si bien entendemos que las autodefensas son un grupo que lucha contra el crimen organizado, porque así está estructurado, estos grupos luchan más que nada contra temas de carácter político y temas de carácter social. ¿Por qué lo vemos así? Porque estos grupos surgen por temas de carácter postelectoral y como son de carácter postelectoral sucedido en 2021, no tienen que luchar contra ningún grupo, sino que están luchando contra el propio Estado mexicano. Entonces, refiriéndose a eso, debemos ver que afectan a la estructura política del Estado mexicano y que además abusan de los derechos que ellos pueden suponer tener, además de que violentan derechos humanos de las personas de donde se estén ubicadas estas autodefensas, como es el caso de Panteló
y de Chenaló, que son solo grupos armados que luchan contra la política de esos municipios y además con otros grupos sociales. Gracias, maestro. Es de esperarse que después de estas participaciones surjan dudas, ¿no? Por lo que abrimos tiempo de preguntas para la audiencia. Así que si tienen alguna duda que quieran que contesten nuestros panelistas, estamos al pendiente. Recordándoles también a los panelistas que tienen un máximo de 2 minutos para darle respuestas. Ya tenemos la primera pregunta y está dirigida a la licenciada Santiago. Preguntan, ¿en qué es aplicada en la actualidad la justicia digital para prevenir la violencia entre niños, niñas y adolescentes, mujeres? Gracias por colaborar con este webinar y vamos a responder tu pregunta. En este caso, la justicia digital sería importante para la erradicación de la violencia contra la mujer, contra los niños y niñas y adolescentes, porque al ser la encargada por medios digitales de darle información o de brindarle información a los demás, evita y resguarda a la víctima o al ofendido de la persona que en este caso cometió el delito, para así no seguir afectando a los demás. Muchas gracias. La siguiente participación es para el licenciado Arcos. La pregunta dice así: ¿cuál es la visión del Sistema Nacional y Estatal de Anticorrupción? Claro que sí, podemos responder a la pregunta que nos envían, que es cuál es la visión que se tiene acerca del Sistema Nacional Anticorrupción del Estado mexicano. Y como mencionábamos quizá al principio, son muchos los retos que este nuevo sistema incluye. ¿Por qué? Porque quizá hacen falta muchísimas estrategias dentro de la propia implementación e inclusive tenemos que empezar a ver hacia atrás y de forma de raíz el problema de la corrupción, porque tendríamos que contestar primero la pregunta de qué es la corrupción para quizá poder crear un sistema competitivo y que tenga eficacia frente a los retos de nuestra sociedad, ¿no? Actualmente estamos viendo un gobierno de izquierda en el que está combatiendo quizá con un poquito más de rigurosidad los actos de corrupción. Sin embargo, podemos saber también que son prácticas que se vienen arrastrando desde hace décadas en nuestro sistema político mexicano, ¿no? En ese sentido, podemos decir que la reforma propia del 2017 contempla la creación de tribunales especializados en materia de anticorrupción, que aún al día de hoy, el 2019, no tenemos aún alguna sala o algún tribunal especializado en esta materia, y creo que dentro del mediano y largo plazo en el sistema judicial de México vamos a necesitar personas especializadas que estén al frente de este reto, ¿no? Sin embargo, también vamos a necesitar jueces y magistrados que sean competentes, ¿no? Y ahí, para mí en lo particular, vendrá otra ventana u otro reto, el cómo podemos quizá autorizar o verificar que estos jueces y estos magistrados sean competentes para conocer o resolver actos de corrupción, ¿no? Eso sería para mí uno de los principales retos, el cómo resolver y atacar de manera judicial ya la corrupción. Y en segundo, ¿qué es lo que viene? Podríamos decir que tendríamos que involucrar más a la sociedad civil dentro del combate a la corrupción para hacer una mancuerna casi perfecta o perfecta dentro de los años para que podamos asegurar que en México tengamos una sociedad más justa y equitativa. Muchas gracias. La siguiente pregunta es: ¿cómo podemos tener más conocimientos sobre los partidos políticos y así lograr un mejor control político en Chiapas? ¿Podría contestar a esta pregunta, por favor, licenciada Pérez Zavala? Adelante. Contestando su pregunta en cómo podemos tener más conocimiento sobre los partidos políticos y así lograr un mejor control político en Chiapas, me voy a enfocar en lo que está pasando este gabinete en la comunidad de Chenaló, donde ahí solo se votó por solo un partido político, hombres y mujeres, cuando ellos les hicieron la promesa de que por estos 3 años no van a pagar luz, no van a pagar agua, les van a llegar 2 becas a mujeres artesanas y a hombres de campo, donde sabemos que en esta comunidad
la mayoría de hombres y mujeres se dedican a otra cosa totalmente diferente a lo que ellos prometieron. Pero con el simple hecho de obtener un voto, les está llegando ese apoyo económico. Entonces, la respuesta sería que tener más libertad, tener más conocimientos como hombres y mujeres, sobre todo los partidos políticos que hay aquí en Chiapas, votar por el que más te convenga, por el que te dé las mejores oportunidades, el partido que más les convenga a sus necesidades como comunidad, como ciudadanos, como hombres y mujeres. Muchas gracias, licenciada. Hay otras preguntas, van dirigidas para la licenciada Domínguez. Dicen así: ¿hay alguna convención que recomiende en materia de violencia contra la mujer? ¿Y podría mencionar algunos ejemplos de la violencia ejercida en la vida pública como en la privada? Tiene un máximo de 2 minutos para dar respuesta. Adelante. Contestando a la pregunta que me ha hecho alguien del público, gracias. Pues como mencionaba al principio, este sistema se creó a la par con la Convención de Belén do Pará. Como bien lo había repetido, esta convención fue desde el año de 1994 y esta convención nos ayuda, que fue la primera vez el derecho a las mujeres para vivir una vida libre de violencia. Y de hecho, si ustedes pueden consultar esa convención, en su artículo 2 es donde nos plasma realmente los tipos de violencia en que viven las mujeres, concluyendo que son 3: la violencia física, la violencia sexual y psicológica. ¿Y cuál es la que más afecta o la que más tenemos nosotros derivado? Es la violencia sexual. Aquí mismo es donde en esta convención se ejerce también dentro de la familia y fuera del núcleo familiar. Pues existen otro tipo de convenciones, como lo es el CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las mujeres, que también va de la mano con la Convención de Belén do Pará, simplemente que esta fue en 1996. Con eso creo que respondo a tu pregunta. Bueno, también contestando a la siguiente pregunta, pues como ya la había igual mencionado, existe lo que es la violencia en la mujer en la vida pública y en la vida privada. En la vida pública es súper fácil, un simple ejemplo. Es la violencia que se ejerce dentro de la familia, del núcleo familiar. Y muchas veces tenemos al agresor, o bueno, aunque ya no se viva con esa víctima. Como mencionaba, la violencia puede ser psicológica, y pues muchas veces es más sexual. Y en la vida privada, en la vida pública, es cuando nosotros nos encontramos en medio, por ejemplo, algo muy que se da demasiado, es cuando es en la vida laboral, ¿no? Es como la mujer puede sufrir violencia, e incluso cuando la violencia es ejercida por cualquier otra persona que no sea de nuestra vida privada. Y pues se lleva a cabo dentro y fuera de la comunidad. Eso sería todo. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice que es para la licenciada Vázquez. Dice así: ¿por qué es importante existir este sistema? Es para asegurar una adecuada protección a las niñas y adolescentes, especialmente mediante la creación de las políticas públicas en relación al ejercicio de los derechos humanos, tomando en cuenta la coordinación de la Federación, el Estado y municipio, que es el eje del Sistema Nacional de Protección Integral. Muchas gracias, licenciada Vázquez. Tenemos más participación por parte de la audiencia. Dice: mi pregunta es para el maestro Pérez Román. Dice así: ¿consideras necesarias a las autodefensas en Chiapas? Gracias. Respondiendo a la pregunta que hacen sobre considerar necesarias a las autodefensas en Chiapas, pues se puede responder y todos podemos llegar a concluir que no son necesarias, que más bien son un grupo de choque y un grupo violento hacia las comunidades y a los municipios en los cuales surgen. ¿Por qué? Porque son solo grupos que no luchan contra el narcotráfico, como ha sido el contexto en el cual surgieron en Michoacán. Además de que se autolegitiman a sí mismos, cosa que no han sido reconocidos ni por el gobierno federal ni por el gobierno del estado de Chiapas. Entonces, estos autodefensas en realidad son grupos violentos o que incentivan a la violencia en las comunidades.
por lo cual hace evidente que se necesite más del Estado mexicano en su intervención, es decir, de gobierno de Chiapas y gobierno federal, para que intervengan en la aplicación real de justicia. Porque si bien es cierto, estos grupos, al ser autodenominados autodefensas, se lo adjudican a través del artículo 2 constitucional por ser grupos de carácter indígena, y que además, como están escudados desde esa parte, no pueden ser tocados por el propio gobierno. Entonces, si bien no pueden ser tocados por el gobierno, estos grupos, autodenominarse autodefensas, están traspasando derechos democráticos, derechos humanos y derechos sociales, que son los más importantes. Entonces se evidencia la necesidad de quitarlos por parte del gobierno estatal y federal, y así continuar mejorando la justicia en los municipios en donde ellos se autodenominan como autodefensas. Por tanto, deben quitarse y erradicarse de manera total. Interesantes aportaciones las que nos han dado nuestros panelistas el día de hoy. Le doy gracias a nuestros invitados por darse la oportunidad de estar aquí y poder aportar en este webinar, así como la audiencia por darse un tiempo y aprender algo de lo que es la estructura política del Estado mexicano desde diferentes situaciones, desde la violencia de la mujer, como instituciones, hablando pues como del CIPINA, el Sistema Nacional y Estatal de Anticorrupción, etcétera, ¿no? Muchas gracias. Tengan